Buenas tardes, maestro. Bueno, el día de hoy, nuestro equipo está conformado por Carla Andrea y su servidora Ángeles. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre el tema de Carlos Salinas de Gortari, que esto va del sexenio de 1988 a 1994. Que bueno, vamos a tocar los temas como la biografía, a qué partido pertenecía, se cayó el sistema, la muerte de Colosio, desarrollo social, la rebelión del ejército zapatista, el desarrollo político, el programa nacional de solidaridad, desarrollo económico, el tratado de libre comercio, la venta de Telmex, la crisis económica de 1994, la reforma política, la reforma educativa y lo que más nos corresponde a nosotros, que son los secretarios de educación pública que pertenecieron a ese sexenio, que son Manuel Valte Díaz, doctor Ernesto Cedillo, Fernando Solano y José Ángel Pescador. Como primer punto vamos a ver la bibliografía de Salinas de Gortari. Él nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Realizó sus primeros estudios en la escuela Abraham Lincoln y de la secundaria número 3 en Oceres de Chapultepec. Bueno, posteriormente fue licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y en el año de 1969. Después cursó en la Universidad de Harvard en Estados Unidos la carrera de Administración Pública en 1973, Economía Política en 1978 y tuvo un doctorado en Economía Política y Administración Pública en 1998. Bueno, Carlos Salinas fue subdirector del programa de economía del gobierno y fue asesor a director en el gobierno de Miguel de la Madrid, dirigido a la compañía presidencial de este. Una vez que Miguel de la Madrid fue presidente, él fue sucesor a cargo de la Secretaría de Planificación y Programa de Economía en el sexenio de Miguel de la Madrid. ¿Sexenio y a qué partido pertenecía? Fue postulado el 4 de octubre de 1987 por el Partido Revolucionario Institucional, más conocido como PRI, como candidato a la presidencia de la República Mexicana, y el día 8 de noviembre de 1987 protesta como candidato de dicho partido. Su mandato presidencial fue del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Carlos Salinas accedió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México, en las que ocurrieron diversas irregularidades y que hasta la fecha no se han podido aclarar. Su elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988, luego de una inestabilidad económica de más de 10 años. La estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la historia moderna, México se vio en una candidatura a oposición. ¿Por qué decimos que se cayó el sistema? Como lo dijo mi compañera Andrea anteriormente, en las elecciones de Carlos Salinas hubo un catástrofe a nivel nacional porque todos decían que se cayó el sistema. Salinas fue el candidato a la presidencia en 1998 y fue por el Partido Revolucionario Industrial, o sea, institucional, o sea, el PRI. Esto tuvo a cargo 50 votos, supuestamente porque por azares del destino se cayó el sistema, ya que uno de los otros contendientes, el partido del PAN, tenía el 78% y cuando se cayó el sistema ya iba a Salinas con el 50% de las votaciones. Lo que él dijo en uno de los comunicados fue: estoy convencido del triunfo de mi partido. El mundo tendrá que reconocer este ejemplo y por eso le dieron a los mexicanos esta jornada democrática al acudir a las urnas y conversar la paz y la tranquilidad. Esto fue lo que dijo en uno de sus discursos y aquí dice que la Comisión Federal Electoral, la CFE, fue el encargado de contar los votos
en el sexenio. Muerte de Colosio, el 23 de marzo de 1994, durante el acto de su campaña electoral en la colonia popular Lomas Turinas de Tijuana, Baja California, fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia del PRI, por medio de 2 disparos, uno fue en la cabeza. El 24 de marzo fue declarado día de luto nacional y el izamiento de la bandera nacional fue a media asta en señal de duelo. El 29 de marzo el PRI postuló como candidato sustituto a Ernesto Zedillo Ponce de León, que más adelante mi compañera les hablará acerca de él. El desarrollo social. El 2 de diciembre de 1988 se puso en marcha el programa Solidaridad como primera acción del gobierno, el cual trataba de lograr mayor justicia social más allá de un esquema de transferencia de recursos o de subsidios focalizados. Las tareas que realizó Carlos Salinas de Gortari fueron diversas, entre las cuales se pueden destacar la rehabilitación y construcción de miles de escuelas, la organización de población para introducir agua potable a las comunidades, la introducción de servicios eléctricos en miles de comunidades rurales, la rehabilitación y construcción de hospitales, la pavimentación de colonias populares, la entrega de más de 2 millones de escrituras y títulos de propiedad en zonas irregulares, más de 1 millón de créditos a la palabra a campesinos, la construcción de más de 20,000 kilómetros de caminos rurales, así como la reconstrucción de 15,000 kilómetros de carretera, la instalación de más de 14,000 tiendas de abasto comunitario. La rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto fue un movimiento muy sonado en el sexenio de Salinas de Gortari, ya que el 1 de enero de 1994, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, se levantó en una rebelión en Chiapas por los integrantes del Ejército Zapatista de la Rebelión Nacional, ya que estos no querían ser excluidos ante pues ese gran acontecimiento que le pasaba a México, que era el Tratado de Libre Comercio. Tomaron muchas regiones y hizo esto que llevara a un gran movimiento. Después de unos días de lucha, el presidente Salinas de Gortari decretó un alto total y firmaron los acuerdos de San Andrés, que esto incluye una modificación a la Constitución Nacional para otorgar derechos a los pueblos indígenas. Esto era lo que bien querían con esa revolución, para que se les tratara a los indígenas, a los que no tuvieran esas mismas oportunidades de sobresalir, de tener otro tipo de economía, de forma de vivir. Y los políticos llamaban Comisión de la Concordia y Planificación, la COCOPA, y modificar ligeramente los acuerdos de la aceptación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el desarrollo político podemos encontrar temas como el liberalismo social, las privatizaciones. La privatización de Telmex fue la número 1, luego la privatización de la banca, el Tratado de Libre Comercio y la relación de la Iglesia y Estado. ¿Qué es el programa nacional de solidaridad? Este programa fue creado como un instrumento para atender de manera inmediata las necesidades y demandas más urgentes de los sectores de la población, instituciones y situaciones de pobreza en la sociedad. Los principios básicos que quería solucionar con este programa es el respeto a la voluntad, la participación plena, la cordialidad y la honestidad y transparencia. Esto hace que crezcamos como una sociedad y que tengamos una forma de pensar liberal y que no nos juzguen por eso. Eso era lo que quería Salinas de Gortari con crear este programa nacional. Esto se orienta principalmente en la sociedad, en solidaridad a la sociedad, solidaridad a la producción, que todos obtengamos lo que sembramos, lo que cosechamos y que no se nos juzgue por ese tipo de cosas. Solidaridad ante el desarrollo regional, como bien lo habíamos mencionado anteriormente,
Lo que quería Salinas era una igualdad ante todos los pueblos y que todos tuvieran las mismas oportunidades de crecer. Desarrollo económico. Se aceleró la campaña de privatización comenzada en 1982, viéndose afectados ahora todas las grandes empresas del Estado. Así fueron entregados al capital privado la telefonía, las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico, Altos Hornos de México, y los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión, Imevisión, que dio lugar a TV Azteca, y finalmente la banca. Bueno, el reguero de conmociones sufridas en el último año con el alzamiento zapatista en Chiapas, dos magnicidios de dirigentes priistas y la descomunal crisis financiera que le estalló ya a su asesor Ernesto Zedillo, que por cierto arruinó los cacareados logros macroeconómicos del sexenio, empobreció la población, malparó la reputación de Salinas, que optó por expatriarse. Uno de los principales acontecimientos que hubo en el rango de la economía es el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio se comenzó a negociar a fin de facilitar el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, como son nuestros vecinos más cercanos y son grandes potencias mundiales. Es lo que se trataba de negociar con ese tipo de naciones, que haya un intercambio, todo ese tipo de cosas. En diciembre de 1992, el Tratado de Libre Comercio Norteamericano fue firmado por los presidentes Salinas de Gortari, John Brush, que es era el presidente de Estados Unidos en ese momento, y el primer ministro canadiense Brian Mauller. Bueno, Salinas, el presidente de Estados Unidos, y el ministro de Canadá. Este acuerdo entró en vigor en enero de 1994, tras ser aprobado entre las cámaras que gobernaban a esos países, que es la Cámara Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Venta de Telmex. En 1990, Telmex era una empresa con varias décadas de funcionando y con solo 16 de pertenecer al sector público. El servicio prestado por la empresa era motivo de frecuentes disputas. La venta fue hecha a través de una subasta pública. A pesar de que varios extranjeros hacían varias ofertas, uno de los requerimientos determinados era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas. Y es por eso que los grupos de control accionario mexicano, la mayoría fue que encabezaba el grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim. Con motivo de esta privatización se inició la modernización de telefonía en México. El número de población rurales atendidos pasó de 6.350 a 21.263, de teléfonos públicos llegaron a más de 200.000 en todo el país. La reducción de la deuda. En el ámbito de la economía, México en ese sexenio tuvo muchísimas deudas, muchísimos movimientos económicos, como ya lo habíamos visto anteriormente, el Tratado de Libre Comercio, la venta de Telmex, y ahorita les voy a explicar la reducción de la deuda. Entre 1993 y 1988 se destinó casi el 7% del PBI. Por su paga, en ese momento estaba destinado a casi el equivalente de los ámbitos de la salud, de educación y para todo el país. Para el sexenio de Salinas, el monto de la deuda era del 45%, lo cual hacía necesaria una reducción para que pudiéramos crecer en el ámbito económico. Como todos bien lo sabemos, se le quitó un cero a todas las monedas, 3 ceros. Y bueno, los 50 pesos se convirtieron en 5 centavos. Y bueno, ahorita 1,000 pesos, antes 1,000 pesos, ahorita es 1 peso. O sea, hubo una devastación total, que eso puso a México en un lugar crítico. En 1992 se
se decreta que para facilitar las operaciones y tratar de bajar la inflación se quitaron 3 ceros a las monedas. De esta forma hubo cambios en la moneda y se pasó a llamarse el nuevo peso. Obviamente tuvieron que mover todo, o sea, las monedas que ahorita conocemos no eran las mismas que en ese entonces. La crisis económica de 1994. En 1994 Salinas de Gortari tuvo un elevado gasto gubernamental en obras públicas con el objeto de mantener la inercia de crecimiento en su gobierno y con ello la popularidad. Muchos de los inversionistas se asustaron y fueron a canjear los tesobonos. Los tesobonos eran títulos de créditos negociables denominados en moneda extranjera y pagados en moneda nacional. Por eso es que se canjearon por efectivo, vaciando las reservas momentáneas del Banco de México. Salinas no tomó ninguna acción presuntamente con el objetivo de no perder popularidad, puesto que buscaba el apoyo internacional para su candidatura al director general de la Organización Mundial de Comercio. Ernesto Zedillo, su sucesor, incapaz de articular una estrategia de amortiguamiento de los vencimientos de pagarés denominados en dólares, que son los tesobonos, y con un manejo incorrecto en términos políticos, fue corresponsable y precipitó el advenimiento de una de las peores crisis financieras que ha vivido México. Reforma política. Habida cuenta de un proceso electoral confuso y sospechoso de fraudulento, motivó a que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a iniciar una reforma electoral entre 1989 y 1990. Un punto importante fue la creación de una nueva entidad autónoma para organizar las elecciones federales, el Instituto Federal Electoral, o sea el IFE, que reemplazó a la Comisión Federal Electoral, directamente dependiente del Secretario de Gobernación. El segundo punto importante fue la creación de un cuerpo permanente dentro de la estructura del instituto, responsable de todas las tareas técnicas administrativas, la Junta General Ejecutiva. Y también fue reformado el artículo 35 constitucional en su fracción tercera. La reforma educativa. Aquí lo que quería con esta modernización era crear una educación moderna, que ya no fuera tan estricta como antes. Descentralización administrativa, la reforma de planes y contenidos y una carrera magistral. Se establecen los consejos de escolar y participación social. Y se actualiza el artículo 3 de la Constitución, que es, secundaria obligatoria y educación continua hasta que el alumno lo desee. Ahorita sí vamos a pasar a los que realmente nos interesa a nosotros, que es el ámbito de la educación y los secretarios de educación pública que estuvieron en ese sexenio. Esos son los que vamos a mencionar. Posteriormente les vamos a ir diciendo su bibliografía y qué pasó en ese entonces cuando ellos estaban como secretarios de educación pública. Manuel Berlet Díaz, 1988-1992. Es un político mexicano. Anteriormente fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, o sea, del PRI, y actualmente del Partido de Trabajo. Ha sido secretario de Gobernación y secretario de Educación Pública, gobernador del estado de Puebla y senador en 2 ocasiones. De 1982 a 1988, es decir, durante toda la presidencia priista de Miguel de la Madrid, fue secretario de Gobernación y como tal fue responsable de organizar las elecciones de 1988 en las que salió electo Salinas de Gortari, para quien después laboró. En 1988 fue precandidato a la presidencia de la República, siendo secretario de Gobernación junto a Alfredo del Mazo González y Carlos Salinas de Gortari. De 1988 a 1992 fue miembro del gabinete priista Carlos Salinas de Gortari como secretario de Educación Pública.
En 1992 el PRI lo postuló candidato a la gobernatura del estado de Puebla. Fue electo gobernador el 8 de noviembre de 1992. En diciembre de 1988 se le nombró secretario de Educación Pública ya bajo la administración salinista, cargo que ocupó hasta 7 de enero de 1992. Fue coordinador de evaluación y promoción de proyectos de desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social para la zona central del país. Gobernador constitucional del estado de Puebla por el PRI del 1 de febrero de 1993 al 31 de enero de 1999. El doctor Ernesto Zedillo del Ponce de León fue, como posteriormente lo vamos a ver, se va a postular como presidente de la República y él estuvo de secretario de Educación Pública en 1992 y 1993. Su sexenio de Zedillo fue de 1994 al 2000. Eso no nos vamos a profundizar porque posteriormente nuestros compañeros nos van a explicar de qué se trató su sexenio. Zedillo cursó los estudios de media superior en economía en el Instituto Politécnico Nacional y en las unidades de Frankfurt, el Reino Unido, y Colorado Rall en Estados Unidos. En esta última estudió para un doctorado con una tesis sobre la deuda externa mexicana. Para sacar adelante la educación en ese momento en el que a él le tocó sobresalir en el ámbito de la educación, lo que él hizo fue una modernización del sistema educativo, que estuvo sin definición durante 2 años, ya que anteriormente el secretario de Educación Pública, Manuel Belsen, también quiso modernizar la educación, pero lo dejó inconcluso y Zedillo lo retomó. Lo que él lo quería hacer, creó los programas emergentes para fortalecer las áreas de enseñanzas básicas mientras se prepara la formación integral de cada individuo. Los conceptos claves para la educación básica fue el programatismo, ya que el alumno tiene que aprender a base de haciendo. O sea, lo que él quería es que no fuera como muy teórico lo que se aprendía en las clases, sino que aprendieran jugando, tocando, era lo que más quería. Y el magisterio no pudo intervenir ante el diseño de la elaboración de los nuevos planes de estudios y programas que fueron renovados ante la SEP durante 20 años. La SEP se encargó de impresiones de libros en la editorial Santillana, como ahorita bien lo conocemos, son las editoriales que tiene la SEP. Y el magisterio, la renovación de nuevos materiales educativos y el rechazo de textos informativos, ¿no? Que solamente, como él lo había dicho anteriormente, que quería que los niños aprendieran a hacer y no a base de textos. Fernando Solana, 1993-1994. Fue un político y diplomático mexicano que ocupó la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Educación Pública y la antigua Secretaría de Comercio en el Gobierno de México. Fue director general del Banco Nacional de México, de Banamex, el banco privado más grande de México. En este cargo permaneció hasta 1988, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari lo designó secretario de Relaciones Exteriores. En 1993 pasó a ocupar unos meses el cargo de secretario de Educación Pública por segunda ocasión, al que renunció por ser candidato a senador por el Distrito Federal, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, cargo que ejerció de 1994 al 2000. José Ángel Pescador. Él solamente estuvo en el último año del sexenio de Salinas, que fue de 1994. Es maestro normalista de la Escuela Normal en Mazatlán, Sinaloa. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es también maestro en Educación y maestro en Economía en la Universidad de Stanford. Ha ocupado puestos en el área educativa gubernamental.
entre los que están el director general de investigación educativa, director general de educación para adultos y rector de la Universidad Pedagógica Nacional, vicerrector de la Universidad Latinoamericana. Estos son algunos puestos que ha tenido durante su carrera. Bueno, se establecieron normas educativas para el aprendizaje en la educación primaria, secundaria y normal. Esto fue en septiembre de 1994. Se creó el Archivo Técnico y Política Educativa en 1994, cuyo propósito era clasificar y ordenar las formas de instrumentos de consulta para que los alumnos tuvieran la manera no solamente de estudiar en la escuela, sino cuando estuvieran en su casa tuvieran esa forma de interactuar con sus padres y aprendieran a base de eso. Sin embargo, dicho archivo se dejó de actualizar y ya desapareció de las administraciones, en las administraciones posteriores de la Secretaría de Educación Pública. Su gestión terminó con la gestión de Carlos Salinas de Gortari. O sea, cuando él terminó su sexenio ya no volvió a ser secretario de Educación y tuvo puestos posteriores, como ya lo habíamos mencionado. Algunos programas educativos, se creó el CONEPS, la CONALVA y se crearon los CIES. Más adelante se los vamos a explicar. Y bueno, las acciones educativas fueron la Ley General de Educación, Programa PARE, reformas del artículo 3, se implementó el programa de carrera magisterial, se realizaron acciones para modernizar el nivel educativo superior, surgió el programa PROMED, becas a la asistencia escolar de Progresa y consolidación de CAPSE y CONALEP. Creación del COMPENS. Bueno, en primera, ¿qué es? Es el Consejo Nacional de Política, Economía y Social, que fue creado por la ley el 19 de 1958. Esta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor en el gobierno de todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social en el país. Esto para lograr una cordial orientación a los partidos y qué se va a hacer posteriormente. El Departamento Nacional de Planeación y Desempeño da funciones a la Secretaría Ejecutiva. Esto para que se vaya viendo cómo se va a hacer y cuáles van a ser los programas que se vayan desarrollando posteriormente a cualquier bienestar que haya para la sociedad, ya sea económica, social, de educación. Esto es para un bienestar ante la sociedad. Para esto fue creado este consejo y bueno, los documentos que se necesitan para poner tú una propuesta solamente es la propuesta y cuánto tú esperas de eso. O sea, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué es la CONAEVA? Es la Comisión Nacional de Evaluación para la Educación Superior, en una instancia creada por resolución de H-CONEPS. Fomenta la autoevaluación y la evaluación externa de las instituciones que conforman el subsistema de educación superior. La integran representantes del gobierno federal, o sea la SEP, y rectores de las universidades. Su propósito es establecer un sistema para evaluar la educación superior y con cobertura nacional. Bueno, otro de los programas que se realizaron en el sexenio de Salinas de Gortari fue las becas de asistencia escolar, que esto es Prospera, el programa de inclusión social, pero también es muy bien conocido como Progresa, el programa de educación, salud y alimentación. Fue posterior al programa de solidaridad, que ya lo habíamos mencionado, y su principal objetivo es atender las diferencias causadas por la pobreza en cualquier situación. Este programa se inició en agosto de 1997 con beneficio de manera directa a familias que no tienen, que tienen más necesidad ante cualquier situación. El apoyo consistió en darles herramientas a las familias para tener sus propios negocios y que esto vaya ayudando a su economía. Como parte del programa,
se trató de garantizar las potencias de los recursos. Buscó seleccionar, pues sí, algunas zonas en donde fuera más que se necesitara más esa ayuda. O sea, no a cualquier persona de que, ya, tú necesitas la ayuda, ya te la vamos a dar. No, o sea, lleva un proceso, se investigan las familias para que veamos que eso lo va a ayudar y que va a crecer. O sea, no solamente, sí, necesitas la ayuda, ya te la damos. No, o sea, que veamos que lo vamos a aprovechar las familias. En la educación, el objetivo principal de Prospera fue fomentar la asistencia en las escuelas, y esto se vio más que nada por Chiapas, por las zonas rurales. Se implementaron escuelas con maestros capacitados para que los niños jóvenes o adultos mayores tuvieran una educación y saber cómo administrar sus ganancias, que no, pues sí, que no se fueran por el mal camino o que la desfanfarraran. Dar una reflexión crítica. Bueno, en el sexenio de Salinas hubo muchísimas buenas noticias, como fue el Tratado de Libre Comercio, que eso ayudó mucho a la economía del país y fue un bienestar ante la sociedad. También hubo muchos programas que ayudaron a la sociedad a salir adelante, pero también, o sea, como todo lo bueno, hubo todo lo malo, la reducción de la deuda, quitarle 3 ceros al peso, o sea, eso, hubo una crisis económica muy fuerte y un cambio radical ante la sociedad. O sea, yo lo platicaba con mis familiares, que fueron los que vivieron realmente este sexenio. O sea, que realmente la gente iba al súper y se peleaba por las cosas porque las encontraba al precio que estaba anteriormente. Entonces, pues no. Mi abuelita tenía monedas de esos tiempos porque decía que en algún momento iban a valer más. Sabemos que no, como menos ahorita están las cosas, pues realmente ya no vale nada, pero creo que a la gente mayor, más que nada, sí les afectó muchísimo porque les cambiaron totalmente la forma como que ellos vivían. O sea, ya no tenían, antes con 1,000 pesos comprabas muchísimas cosas, ahorita ya con 1,000 pesos ya compras lo necesario en el súper. O sea, ya no te puedes dar una vida de rico, por así decirlo. En el ámbito de la educación también hubo muchas mejoras. Ahorita vemos la educación ya más como ahorita nosotros la vemos, no como anteriormente, que los sexenios la veíamos como muy estricta. Ahorita ya es más de interactuar con el alumno, se interesan más porque el alumno aprenda a hacerlo, o sea, que no se lo impongamos. También hubo muchas sorpresas. El doctor Zedillo después se postuló como presidente de la República, pero su primer paso ante la política fue ser secretario de Educación Pública. Eso le dio un plus a su carta, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por el momento. Y bueno, estas son algunas de las biografías. Aquí en estos dos apartados son me basé para sacar la información y sería todo.